Hola José, Hola. aquí nuevamente para continuar con ejemplos de aplicación para el Statistical Performance Map. En esta ocasión nos hablarás del intervalo de confiabilidad para la media. Así que te damos la palabra. Sí, exacto, Rubén. Pues resulta que en una conversación con un gran amigo que se llama Alejandro Alcántara, él me estuvo compartiendo que él entiende existen ciertas objeciones en el uso de este intervalo de confiabilidad y eso me motivó a estudiar de cerca este tema utilizando pues el Statistical Process Map o Performance Map que tenemos aquí. Y este es el video que les voy a enseñar, pues es el resultado de esa investigación. Así que comenzamos. Opiniones, pues sean a favor y en contra, pues, con gusto las recibimos y podemos hacer comentarios sobre ellas si lo desean. Y también si tienen algunas preguntas, pues nos pueden contratar a través del patrocinador. Aquí empezamos con esta pregunta, ¿no? Si el intervalo incluye una media de cero, debemos concluir que la media de la población de donde vinieron los datos es cero. Esa es una manera de utilizar el intervalo de confiabilidad que a veces vemos en algunos protocolos. En este caso tengo un tamaño de muestra de 3. Y esta es la ecuación que se utiliza para crear ese intervalo de confiabilidad. Usted simplemente pues pone 0 aquí, resuelve contra esta y obtiene entonces un intervalo que va a depender también de los resultados de su muestra, que producen una desviación estándar con un tamaño de muestra y un promedio. Eso pues crea un intervalo de confiabilidad. Y el 0 en 3 datos podría o no estar dentro de ese intervalo de confiabilidad. La misma pregunta para cosas que no son 0. Por ejemplo, si yo tengo una media de 100 y la pregunta es, ¿qué pasa cuando hago el intervalo de confiabilidad? Si 100 está dentro del intervalo de confiabilidad, podemos o no concluir que la población de donde vinieron los datos es 100 para n igual a 6. Y en general, si el intervalo incluye el parámetro esperado, pues podemos concluir que dicho parámetro es el de la población de donde vinieron los datos para n igual a cualquier cosa, ¿no? En general. Pero vamos a utilizar ejemplos como este y algunos más para tratar de responder esa pregunta utilizando como referencia el Statistical Process Map. Aquí tengo 3 datos. Les he aplicado el intervalo de confiabilidad utilizando esa fórmula, utilizando Minitab, y Minitab me dice que va desde 2.12 negativo hasta 0.77, etc. Así que concluiríamos que si está, y si es nuestro criterio, pues concluiríamos que esa población contiene, la media de la población es 0. ¿Sí? Sin embargo, lo que hemos hecho es un solo punto de un Statistical Process Map, ese que está ahí. ¿Sí? Así que podemos hacer eso 1000 veces utilizando esta ecuación, ¿sí? Para 0 y para 3. Y ahora pues volvemos a resolverlo para 1000 veces. Y entonces contamos la cantidad de veces que está dentro o no está dentro del intervalo. Eso es lo que haríamos en este caso. Y si lo hacemos para todos los puntos, pues vamos a tener un mapa como el que aparece ahí. Parece un papel doblado. Si lo vemos desde arriba con colores, pues lo podemos representar como hemos hecho siempre con los Statistical Process Map. En este caso, el verde significa que hemos concluido que la media de la población es 0. Utilizando 3 muestras, y esto ahora noten lo que esto significa. Significa que si tenemos desviaciones estándar muy bajas, como las que usted tiene aquí, la probabilidad de fallar esa prueba es altísima porque es bien estrecha, ¿sí? Y aunque tengamos desviaciones pequeñas e insignificantes, estaríamos rechazando la prueba con ese modelo de intervalo de confiabilidad. Y también, si la desviación estándar es grande, pues estaríamos indicando que es 0 la media, a pesar de que la media no sea 0, sea pues un valor entre 2.5 y 5, estamos hablando de un 3 algo, ¿no? Por acá, y acá menos 3.
Así que a pesar de que tengamos esta relación y la media sea así de desviada del cero, con una desviación estándar grande y utilizando esa prueba, sin pasar juicio de la desviación estándar, tendríamos estos resultados, ¿no? Eso es una realidad que podemos medir con el Statistical Process Map. Y pues son las dos cosas desde el mismo punto de vista, ¿no? Para que las vean, ¿no? Fíjense lo agudo que es la prueba aquí. Si baja rápidamente, si la desviación estándar es pequeña, estaríamos rechazando la hipótesis. Y aquí pues tenemos la anterior, ¿sí? Vamos ahora a cambiar el tamaño de muestra y vamos, en vez de 0, vamos a usar 100 para ver qué sucede. Le aplicamos todo este criterio de nuevo y obtenemos un mapa que ahora es más estrecho. Esto parece como una lancha, me decían amigos, ¿no? Moviéndose en el mar, o una bala detenida por una bala de alta velocidad, pero aquí el punto es que el área verde es más estrecha. Ahora, al subir el tamaño de muestra, no solamente es fácil de rechazar la hipótesis aquí, sino que también es acá. No necesitamos desviaciones estándar tan bajas, se estaría rechazando la hipótesis y seríamos más estrictos todavía, aunque tengamos una desviación estándar alta. Para poder pasar la prueba necesitaríamos desviaciones más pequeñas contra el centro, para que estuviéramos concluyendo que la media es 0, pues cuando no es 0, cuando tiene cierta desviación, ¿no? Entonces ahora pasamos al próximo con un tamaño de muestra 20 y vemos que el efecto que tiene pues es todavía más acentuado, ¿no? Y comparando los tres casos, pues vemos que aumentar el tamaño de muestra lo único que va a hacer es que va a aumentar la cantidad de veces que usted fracasa esta prueba, que usted la estaba tratando de utilizar para demostrar que la media se encuentra en este caso en 100, en este caso en 100, en este caso en 0, ¿no? El primero era 0, pero ese mismo principio no importa la medida que usted escoja, siempre y cuando que sea consistente, ¿no? Y eso pues sucede por lo siguiente. La pregunta es si estamos usando la estadística de la mejor manera y si hay opciones para resolver esta situación, ¿no? Vamos a ver por qué sucede. El objetivo de las pruebas de hipótesis es rechazar la hipótesis nula, no es aceptarla. Eso es lo que se pretende con una prueba de hipótesis que usted puede ver en cualquier libro de estadística, ¿no? Así que no va a haber nunca en ningún libro que diga que su objetivo es aceptar la hipótesis nula, es rechazarla. Esto implica que el tamaño de muestra en combinación con la desviación estándar fue suficiente si usted la rechaza. Y entonces lo que usted tiene que ahora ver es si hay consecuencias significativas, ¿sí? Por ejemplo, si yo rechazo la hipótesis nula, pues me voy a dar cuenta si la desviación estándar es pequeña, que la rechacé, pero con pequeñas desviaciones de la media. Y que quizás eso no es significativo. Pero entonces, ¿para qué hizo la prueba en principio, no? Si no va a demostrar lo que usted quería. Y si usted no puede rechazar la hipótesis nula, como así se menciona, nunca se dice que voy a aceptar la hipótesis nula, no fue posible rechazarla, pues la pregunta es qué potencia usted alcanzó. Y si fue suficiente la potencia estadística para lograr su objetivo. Esa es la lógica detrás de una prueba de hipótesis sencilla y básica, ¿no? Así que si usted tiene el resultado donde sus datos producen un rechazo de la hipótesis nula, pues automáticamente usted concluye que la hipótesis alterna es la correcta. Eso sí lo puede hacer, ¿verdad? Y no hay problema. Si en el otro caso usted no puede rechazar la hipótesis nula, lo que dicen los libros de estadística es que usted no emite juicio. O sea, el único problema con no emitir juicio es que no me resuelve el problema, porque yo quería tener algún juicio, ¿verdad? Eso también estaría bien desde el punto de vista estadístico, pero no es útil muchas veces porque necesitamos emitir algún juicio. Y eso es lo que induce a que caigamos en la trampa, ¿no? Aceptar la hipótesis nula como la correcta, dado que no fue posible rechazarla, que es lo que implica el intervalo de confiabilidad, ¿no? Y esto tiene un problema, porque entonces estamos rechazando la hipótesis alterna por la única razón de que no pudimos aceptar la nula. Y eso, pues, como vemos en la imagen del perrito, pues,
hace que uno no se dé cuenta de que algo no anda bien. Esta lógica no es estadística. Así que, ¿qué podemos hacer? Pues no podemos probar que la hipótesis nula es cierta. Definitivamente que no podemos, pero a veces queremos eso es lo que queremos. Así que vamos a tener que aceptar entonces un punto medio. El punto medio es poder probar que está dentro de ciertos límites. Usted no puede probar que la hipótesis nula es cierta, pero sí puede probar que se encuentra dentro de ciertos límites. Eso sí lo puede hacer. Y para eso se utilizan las pruebas TOST. Y hay varias pruebas TOST que da Minita. Para el ejemplo de 3 datos que le di, voy a utilizar de una muestra que lo da Minita. Usted simplemente pone los datos. Mire los 3 datos aquí. Están en la columna. El objetivo es 0, que fue mi primer ejemplo. Y aquí le va a poner unos límites que se supone vengan de su protocolo. Se supone que usted defina cuál es el límite que usted está dispuesto a tolerar. Aquí yo le puse 1 para que vean, acá aparece el resto de lo que usted tiene que llenar, ¿no? Aquí. Y entonces procedemos a hacer la prueba. Pero la parte importante aquí, usted me dirá, pero ¿de dónde saco los límites inferior y superior? Pues a veces no lo sabemos. Así que lo que yo recomiendo es que pongan unos límites, hagan la prueba y entonces observen lo que sucede. Aquí la prueba funcionó, porque acuérdense que las pruebas estadísticas son para rechazar la hipótesis nula y aquí se rechaza porque este fue menor a 0.5, pero acá arriba no las rechazó. Es una prueba doble, que hay que rechazarla de los dos lados. De este lado no se rechazó y por eso es que tenemos fuera. Y entonces no puede declarar equivalencia. Usted no puede decir que la media está entre -1 y +1, pero sí puede decir que está entre este número y este número. Para ser simétrico, usted entonces lo que podría declarar es que la media se encuentra, vamos a aproximar este valor a -1.7, ¿no? Y entonces podría decir que la media se encuentra entre aproximadamente -1.7 y 1.7. Que es muy diferente a decir que era 0. Esto es especialmente importante si usted está tratando de estimar con datos del protocolo, pues el impacto que tiene en la reproducibilidad del análisis, ¿no? Usted no, con esos datos, pues podría decir que la media puede tener esa variación para propósitos de cálculo de incertidumbre. Y entonces vamos a ver qué sucede si usted repite la prueba y ahora le pone estos límites que yo les acabo de indicar cómo se obtienen, ¿sí? Y entonces pues va a ver que ahora sí los dos lados de la prueba fallan, son menores a 0.05 y como consecuencia pues usted ahora puede decir con cierto grado de certeza esta situación, ¿sí? Ahora bien, aquí tenemos otro típico problema, es que en ningún momento calculamos tamaño de muestra y esto es extremadamente importante porque con la información que usted tiene para decidir ese 1.7, ¿sí? Estaría aproximadamente por aquí y el otro menos y más 1.7, pues fíjense la potencia que usted alcanzó, una potencia inferior a 0.8. Usted lo puede decir, pero usted no calculó el tamaño de muestra. Y como no lo calculó, a lo mejor aquí alcanza una potencia pequeña para lo que usted necesita. Y si estamos hablando de validación de métodos y estamos hablando de estimar incertidumbre, pues más vale que usted pueda demostrar cierto grado de potencia. Que en muchos libros pues se requiere mínimo de 0.8, pero eso depende de otros factores que no voy a entrar ahora. Y la potencia es importante, eso es lo que quiero que se lleven en mente. Así que viendo el mismo punto, con varios tamaños de muestra, pues usted puede ver que efectivamente con 3 muestras usted no va a alcanzar el 0.8, ya lo vimos, pero tiene una serie de alternativas, se podría ir 3, 4, 5, 6, hacer algo más detallado. Yo para rapidez pues puse ejemplos, pero aquí es evidente que si usted sube de 3 muestras a 6, pues ya puede afirmar esto con una potencia casi del 100%. Y si toma más muestras, pues sería un desperdicio, porque con 6 muestras ya lo logró, 10, 15, 20 serían excesivas y estaría gastando dinero innecesario
si este es su objetivo. Así que el tamaño de muestra es importante, pero es importante que sea el mínimo aceptable porque esto cuesta dinero subir el tamaño de muestra. Entonces, las conclusiones. Pues por lo menos en cuanto a la media se refiere, el uso del intervalo de confiabilidad debe tomar en cuenta el objetivo y la varianza o desviación estándar de la población y el tamaño de muestra. Así que esto es muy importante, ¿no? Y la otra parte vital de todo esto es que aunque no podamos utilizar como argumento ese intervalo de confiabilidad para lograr presentar la posición de que sabemos dónde está la media de la población, eso no es posible. Sí sabemos establecer un criterio para un rango de donde podría encontrarse utilizando la prueba de Tost, que es la que les expliqué aquí hace un momento. Así que Rubén, básicamente ese era el tema del día de hoy, los intervalos de confiabilidad. Entiendo que pues no son aceptables por algunas agencias compendiales. No tengo más detalle, pero eso es lo que he escuchado. Y esta es la razón por la cual esto se da. Pero existen alternativas para poder trabajar con estos temas cuando estamos validando procesos o métodos analíticos. Así que muchas gracias, Rubén, pues yo creo que ya con eso cubrimos. Muchas gracias a ti, José. Muy interesante, como siempre. Pues le recordamos a todos nuestros amigos que nos ha hecho favor de mirar este video y que se encuentran interesados en este tema de validación de métodos analíticos, que nos pueden hacer llegar sus comentarios y preguntas a través de las redes de ASEC para que tú las puedas contestar en una siguiente presentación. ¿Te parece? Claro que sí, con mucho gusto, Rubén. Muchas gracias. Gracias a todos por sus comentarios y los esperamos en nuestro siguiente video. Hasta luego.